Bienvenidos nuevamente a este espacio. Mi nombre es Cesarela Talavera, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, IES. El día de hoy traemos como invitado especial al profesor Henry Rodríguez. Vamos a estar hablando acerca de un tema en el ámbito monetario que es de mucha importancia. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por Buen estar día. aquí. Bueno, el motivo, ¿verdad?, por el cual nosotros lo estamos invitando es porque queremos que nos platique acerca de su expertise, ¿verdad? Es de nuestro conocimiento que a mediados de julio se firmó ya el acuerdo de stand-by con el Fondo Monetario. Entonces, usted nos puede brindar una breve contextualización a nuestros espectadores sobre la firma de este acuerdo y, y en qué consiste. Bueno, usted lo dijo, hay que contextualizar para entender por qué viene el fondo, ¿no? Porque hay países donde el fondo no va, ¿ok? El fondo va donde aquellos países que no tienen una excelente gobernanza, que por sí mismos no son capaces de definir su futuro. Entonces, alguien tiene que venir a imponérselos. Así de triste, pero es la cruda realidad. ¿Por qué viene el fondo? Bueno, el fondo viene porque esto tiene una razón histórica. Y muy brevemente voy a tratar de ahondar en eso. Eh, Cuando la economía nace como ciencia, se empieza a escribir sobre ella y se van a destacar los clásicos. Y esos clásicos nos van a decir de manera clara y fehaciente que el mercado es el que tiene toda la capacidad para regular esas relaciones que se dan entre oferta y demanda. Entonces, vamos a vivir una gran cantidad de siglos bajo el modelo clásico que dice el Estado no debe intervenir, todo hay que dejárselo al mercado. Resulta que llegamos a 1929, el que se conoce como el martes negro en la economía norteamericana. Hay crisis, hay una debacle. El modelo clásico que se lo dejaba todo el mercado no funciona. El paradigma entró en anomalía y es necesario recomponer la economía. Y eso se logra gracias a las ideas de Keynes, un economista británico, que dice que no se le puede dejar todo el mercado porque el mercado tiene fallas y que es necesario que haya un ente que intervenga en la economía, un ente que dirija la economía y ese ente es el Estado. Entonces, de ahí cambiamos de paradigma y ahora estamos en un nuevo modelo que es el keynesiano, en donde el Estado va a ser el promotor, el Estado va a ser el inversor, el Estado va a ser el que oriente la economía. Pasa la Segunda Guerra Mundial, hay países devastados, sobre todo Japón y toda esa zona de Asia, en la misma Alemania, quedan en ruinas. Y para promover el desarrollo, enmarcados en el modelo keynesiano que dice que el Estado es el que tiene que resolver los asuntos de la economía, se van a crear una serie de organismos, entre ellas el FMI, ahí nace el Fondo Monetario Internacional, y se le empieza a dar dinero a estos países para que inviertan, para que se desarrollen. ¿Qué ocurre? Que llegamos a los 70 y entramos a la primera crisis del petróleo. El petróleo pasa de $2 a 47.50 y estos países no pueden pagarlo. Y eso se agrava con la deuda que nos dieron en los años 40, que esa fue la idea de formar estos organismos. Pero hay países como Taiwán, Singapur, Malasia, Alemania y otros tantos que quedaron devastados y utilizaron estos préstamos y lograron desarrollarse. La pregunta es, ¿y por qué Latinoamérica no lo pudo hacer? Y la respuesta es bien clara, la corrupción. ¿Qué se hicieron todos esos millones? Entonces estamos en crisis. Crisis de los precios del petróleo, estos países no pueden generar las reservas monetarias para pagar esa factura petrolera que cada vez va en aumento. Y la otra crisis es la del impago de la deuda. Entonces hay que buscar una salida. El paradigma otra vez está en crisis. El modelo keynesiano ya no funciona de nuevo. Y hay que buscarle otra salida. Entonces aparece el modelo neoclásico, que es el mismo modelo clásico, con algunas variantes, porque estos no se van a la ultranza, a decir, desaparezcamos al Estado, sino que ellos dicen Estado y mercado, pero un Estado pequeño, un Estado que solo pueda hacer las funciones de promover el desarrollo. La empresa privada va a tomar protagonismo entonces y es la que va a hacer la inversión, va a generar empleo y va a generar riqueza. Entonces, ¿qué ocurre en esto? Bien claro, pero ¿qué nos llevó a esta situación? Bueno, la corrupción.
porque no pudimos manejar de manera adecuada esos recursos que nos dieron. Luego llegamos al consenso de Washington en los últimos periodos de Reagan, que posteriormente lo va a implementar el presidente Bush, y en ese consenso de Washington se establecen las reglas claras de cómo aplicar el modelo neoliberal en estos países. Y desde ahí ha tenido un alto protagonismo el Fondo Monetario Internacional. Entonces el fondo viene no para que nos desarrollemos, no nos engañemos. El fondo viene para darle capacidad a estos países de que puedan hacerle frente a la deuda. Y entonces vamos a ver, y no es raro entonces, que todas las cartas de intenciones que hemos firmado con el fondo en las 6 visitas que ha tenido a partir de los 90, van a estar orientadas solo a potenciar la capacidad macroeconómica de los gobiernos, tasa de interés, déficit fiscal, tipo de cambio y la inflación. ¿Por qué? Porque ese montón de variables son las que ayudan a darle estabilidad a los gobiernos, a hacer recaudación exitosa para poder pagar la deuda. Pero en el fondo entonces eso también nos puede explicar por qué la pobreza se incrementa, por qué el país avanza macroeconómicamente y los pobres también cada vez son más. Por eso, porque el fondo, en esas negociaciones del fondo, es marginal lo que se deja para el desarrollo del país. Siempre va a estar más orientado a potenciar la capacidad del gobierno. Pero que venga el fondo, ¿es malo? No, no es malo. Andaríamos peor si el fondo no viniera. Estamos. ¿Y por qué andaríamos peor? Porque no tenemos un plan. Somos un país a la deriva. Entonces, usted, desde esta contextualización, ¿usted considera que una de las razones por las cuales no es tan efectivo es porque quizás los gobiernos, en este caso el gobierno hondureño, no tiene una ruta, no tiene un plan establecido que presentar a la hora que venga la visita? No tiene con qué negociar. Pero fíjate que el fondo, si vamos analizando las visitas del fondo, han sido buenas. Le han ayudado a la economía del país. No podemos desconocer eso. Ha generado disciplina fiscal, ha reordenado las finanzas del gobierno, se ha logrado aprobar algunas leyes, como la ley del ordenamiento de las finanzas públicas, donde le establece metas al gobierno. Ahora la pregunta es si se van a cumplir esas metas, ¿no? Ahí hay una meta, por ejemplo, para el déficit fiscal, que nos está diciendo que ya para este año 19 y el próximo 20 tiene que andar en el 1%, y sabemos que eso va a ser difícil. Pero quieras o no, a falta de políticas públicas propias, porque hay que decirlo, sí, el fondo juega ese papel. Entonces aquí también vemos en precaria las grandes instituciones del Estado de Honduras, Banco Central, Ministerio de Finanzas, la misma SAR, y nos hacemos la pregunta, ¿realmente gobiernan para el bienestar de la población de Honduras o gobiernan para complacer lo que nos está imponiendo el Fondo Monetario Internacional? Entonces hay que quedar bien claros en eso, ¿no? Bien claros. Tampoco podemos desconocer que la firma con el Fondo Monetario Internacional es importante para Honduras. ¿Por qué? No es la forma como firmamos con el fondo, porque en este momento yo diría que no vamos a necesitar los recursos del fondo. De hecho, disculpe que lo interrumpa, de hecho creo que una de las consideraciones que tuvo el equipo fue asignar la firma de carácter precautorio. Sí, por eso, porque no tenemos suficientes reservas, gracias a las remesas, Entonces, pero ¿qué pasa? El fondo nos abre las puertas para acceder a otro tipo de cooperación multilateral, cooperación bilateral. El fondo en sí viene a ser como una especie de auditor, y ese auditor es el que define ciertos parámetros para el endeudamiento. O sea, si no viniera el fondo, seríamos como esas familias que se endeudan con todo el mundo, y a la fin del mes y al fin del año no pueden pagar sus deudas, y terminan yéndose, porque se les descontroló tanto la vida, que son tantos los problemas, que es mejor escapar de ellos, ¿no? Entonces el fondo en eso sí contribuye, porque él define parámetros, ordena y nos controla el endeudamiento de cierta manera, ¿no? Yo creo que lo malo que tenemos aquí es que estamos dependiendo mucho del endeudamiento interno. Estaba revisando hoy en la mañana unas cifras. Óigame, la tasa de seguridad es un desastre. Y tiene que recurrir al endeudamiento interno.
no, o sea, ¿por qué el gobierno no es transparente? ¿Por qué el gobierno no se enmarca en sus presupuestos? El gobierno solo debería de gastar en esa tasa de seguridad lo que recauda, pero ahí están endeudados con 3.000 millones con la banca y pagando 14 y 15% de intereses al año. O sea, ahí estamos generando otro problema de endeudamiento a través de esta iniciativa. Pero entonces yo diría que hay que ver lo del fondo como positivo. Porque si lo ponemos en la balanza y tratamos de hacer un análisis entre si ha sido bueno o ha sido malo, yo diría que ha contribuido. Ha ayudado a sanear las finanzas, ha ayudado a establecer una normativa para ponerle orden a la recaudación, exige metas sobre la inflación, exige metas sobre la tasa de interés, exige metas sobre el tipo de cambio, y entonces eso enmarca el accionar de la economía en parámetros. Y gracias a ello también tenemos que reconocerlo, nunca hemos tenido crisis ni de tipo de cambio, ni de la inflación. Países que tienen mucho más desarrollo, los países más desarrollados de Latinoamérica, han entrado en crisis. Nosotros, gracias a esas políticas, aunque sean impuestas, hemos tenido un relativo éxito. Pero aparte de estos objetivos, ¿verdad? Que impulsan y que apoyan por las metas que establece el fondo, ¿cómo cree usted, porque este nuevo acuerdo trae una fuerte ponderación en la reforma estructural de la empresa de energía eléctrica, cómo cree usted que se puede alcanzar las metas que ha propuesto el fondo con respecto a la empresa de energía Mire, eléctrica? mire, este acuerdo es el más difícil. Todos los acuerdos anteriores, aunque no se lograron, eh, no se cumplieron los objetivos plenamente, no eran tan problemáticos, porque las acciones para alcanzarlo dependían del mismo gobierno. O sea, recomponer algunas cosas en la economía, eso se pudo hacer, pero esta no pasa por la voluntad del gobierno, pasa por la voluntad de los generadores privados. ¿Por qué? Porque el ENE está comprando la energía cara y la vende barata. Y en cada operación de esas lo que está haciendo es acrecentando ese déficit. Y la única manera de cambiar esta situación es revisando todos esos contratos. Pero una revisión de contratos queda a la voluntad de las partes, no hay obligatoriedad. Entonces, si esas partes dicen que no quieren revisar los contratos, ya no funciona ese acuerdo con el fondo, porque todo va a pasar porque hay una voluntad por esas personas y que ellos quieran sacrificar sus ganancias en pro del desarrollo de Honduras. De lo contrario, va a ser un total fracaso ese acuerdo. Sí. Ahora bien, desde esta visualización que usted ha realizado, para concluir, de nuestro lado como academia, ¿cuál cree usted que puede ser las recomendaciones que usted puede brindar al público en general acerca de materia de política económica o cómo sacar mejor provecho de estas facilidades crediticias que brinda el fondo? Bueno, yo diría, es que la deuda no es mala, estamos. Porque nosotros ya en nuestra mente está fondo deuda. Ni siquiera decimos fondo de desarrollo, sino fondo Fondo. deuda. La deuda no es mala, lo malo es el destino que se le dé. Si la usamos para gasto corriente, es como echar la sal por el caño del agua que se la va a llevar y la vamos a perder. Hay que hacer inversión productiva, estamos. ¿Por qué no viene la inversión en Honduras? Porque no tenemos una excelente infraestructura. Lo del clima de negocios y lo referido a él en cuanto a la seguridad jurídica y la seguridad ciudadana tiene que ser apoyada por infraestructura. Tres cosas necesita el inversionista además de la seguridad: agua, excelentes vías de comunicación y tierra suficiente. Tierra tenemos excelentes extensiones. El 2% del territorio nacional, que son como 4.000 hectáreas, son cuerpos de agua, pero no tenemos energía eléctrica. La gran industria se mueve con energía eléctrica. Entonces hay que hacer políticas públicas para aprovechar mejor todo esto y yo digo, de esa manera vamos a poder promocionar la inversión. De lo contrario vamos a seguir por el mismo rumbo, con un destino incierto, porque eso es lo que nos espera, no tenemos planes. Usted les pregunta a las autoridades del gobierno qué van a hacer de aquí a diciembre, no lo saben, están esperando la coyuntura. Y usan la técnica vulgarmente llamada la de apaga juegos, esperar que algo ocurra para estarlo atendiendo. Bueno, muchas gracias, licenciado, profesor, por sus recomendaciones y por su punto de vista acerca de esto. A la academia, a los estudiantes que están
del otro lado viéndonos, maestros, les invitamos que continuemos investigando, que continuemos interesándonos en estos temas que son importantes y que brindemos esa materia prima para generar recomendaciones mediante nuestras investigaciones a las autoridades y así brindar soluciones, ¿verdad? Les invito a que sigan pendientes de las siguientes entrevistas. Muchas Bueno, gracias. gracias, buen día.